Estamos viendo que es un año intenso, pero que sea un año bonito, con mucha salud. Gracias, igualmente. Y sí, como dices, un año muy intenso para todo el mundo, no nada más para Venezuela, que hoy está poniendo a prueba realmente la estrategia de Nicolás Maduro para poder seguir en un mandato más y que no quede como el gran malo de la película que presuntamente secuestró a Corina ayer, que declara non gratos a Vicente Fox y a Felipe Calderón, y finalmente de qué manera puede aprovechar para sí, para su pueblo venezolano, toda esta andanada de la ultraderecha, cómo se organizan varios expresidentes, aunque aquí habría que sumar a Boris de Chile, que sí me llama mucho la atención. Bueno, también teníamos a Lula, ¿no? En su momento, que también en contra de Maduro, a Petro también, que en algún momento también dijo que no estaba de acuerdo, que las elecciones no habían sido limpias, pero vamos a ver este día cómo la habilidad política o no de Nicolás Maduro puede traer para sí beneficios de toda esta andanada de la ultraderecha, ¿no? Y si puede desenmascarar quiénes están detrás de estos expresidentes y bueno, ya sabemos quién está detrás de Corina y de Edmundo González, ¿verdad? Sabemos quiénes están detrás, parte de España, donde estuvo un tiempo resguardado por decisión propia, y Estados Unidos. Como bien dices tú, Violeta, las grandes cantidades de petróleo que hay en Venezuela. Y bueno, también por ahí tenemos arribita de Venezuela, Trinidad y Tobago, y hay que recordar que por ahí también hay unas bases militares de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Venezuela es sumamente importante y hoy es el gran día para Nicolás Maduro y para los venezolanos. Gracias, gracias, mi querida Jesús. Jesús, ¿cuál es la percepción que están teniendo ahí? Porque bueno, pues ahora sí, literalmente, Jesús, estamos a 10 días de la llegada de Donald Trump y vaya que el hombre está, pero con la lengua más que suelta, soltando bandazos por todos lados. Desde la experiencia que tú tienes, Jesús, como periodista, con todo ese bagaje que tienes, ¿cuál es tu percepción y la percepción que se está teniendo ahí en la parte de la frontera norte de México con los Estados Unidos, con la llegada de Donald Trump? Ayer lo vimos en un nuevo video anunciando que va a cerrar la frontera. Este, ¿Qué decir al respecto, Jesús? Pues mira, la gente realmente está preocupada. Es genuina la preocupación. Hay un temor hacia Donald Trump, la gente común y corriente, y bueno, las organizaciones, sobre todo iglesias protestantes que tienen tantos y tantos centros en Tijuana, sobre todo, centros para recibir a migrantes, se están preparando aquí en la parte de Mexicali, pues también hay varios centros muy importantes. Perdón, la Casa del Peregrino, que es el DIF, las áreas del DIF, el CREA, lo que antes era el CREA, ahí han sido las áreas donde regularmente se ha resguardado a todos estos migrantes. Aquí realmente se están preparando para recibirlos. Se habla de que pudieran llegar a ser unas 5,000 personas de una manera inmediata, digamos. Entonces no hay el lugar suficiente, pero sobre todo, además de recibir a los migrantes que pudieran ser expulsados, además de estas caravanas que vienen, que no pudieran llegar y finalmente se tuvieran que estar quedando en las zonas fronterizas, la parte de la preocupación aquí es porque
la mayoría de la gente de la frontera tiene familiares en el otro lado, tiene familiares que diariamente van a trabajar al campo, ¿no? Que van y vienen. Todos los días tú ves filas a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ya para irse a trabajar. Y eso es a lo largo de toda la frontera, Ernesto, no nada más aquí en la zona de Baja California. Entonces, toda esa gente está muy preocupada de si ya no va a poder ingresar, está con esta gran duda, pero también los que tienen familiares del otro lado, sobre todo en Los Ángeles, en Riverside, que son ciudades muy cerca, en San Isidro, San Diego, son zonas, son ciudades, pequeñas ciudades, a excepción de San Diego, por supuesto, y Los Ángeles, son pequeñas ciudades, pequeños condados que están muy pegados. La parte de Yuma, antes de llegar a Phoenix, que es la ciudad grande, tiene también muchísimas ciudades muy pequeñas donde hay familiares de gente de aquí, de Baja California, de gente de Sonora, que está laborando allá y que no tiene documentos, ¿no? Y que son contratados por gente del campo, los propietarios de las tierras, y saben que no tienen documentos y los contratan. O sea, es algo, ha sido como tradición aquí entre los propietarios de terrenos de Estados Unidos, que aún con la falta de documentos los emplean, ¿no? Y hay otros, bueno, que ya tienen años, o sea, que ya tienen hijos, nietos, ¿sí? Y temen que sean separados, temen que los regresen hacia acá. Entonces, sí hay una verdadera preocupación, Ernesto, entre más se acerca la llegada de Donald Trump, entre más abre la boca, pues más está la preocupación real. El gobierno también se está preparando con algunas localidades de poderlas adecuar para recibir a todos estos migrantes, ¿no? Y, y no se tiene la capacidad, te he de decir, para una oleada tan grande como la que se espera, no se tiene la capacidad. Entonces va a haber una crisis aquí de todo tipo. O sea, porque esto, cuando la gente es expulsada de Estados Unidos en grandes cantidades y no tienes la capacidad, evidentemente que tienes una desesperación por parte de la población, ¿no? Y hacen lo que sea por conseguir los sustentos que requieren, ¿no? Para su vida diaria. Mira, el año habrá sido en el 20 quizá, en el 20 cuando se dio la crisis del Chaparral, que fue toda esta gente que estaba en la zona de Tijuana. El Chaparral es una zona por donde se ingresa a Estados Unidos. Hay un pequeño puente y a un lado del puente estaba toda esta gente. Primero se pusieron en el puente, luego los bajaron y estaban en toda esta parte, ¿no? Pero tuvieron en algún momento, tuvo que cercarlos la policía de Tijuana, se les cuestionó muchísimo porque habían sido cercados, porque la policía se puso para ver los ingresos, pero esto te voy a decir por qué ocurrió. La gente estaba ahí, era muchísima la población de todas las nacionalidades, hondureños, salvadoreños, mexicanos, que venían. Estos eran los que venían para cruzar, ¿ok? Se cerraron las puertas por el tema de la pandemia, se quedaron aquí varados, ¿ok? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que mucha gente de la Mara Salvatrucha que está en Estados Unidos, en Los Ángeles, en el barrio Logan, aquí en San Diego y todo, que había gente de las pandillas, se venían para acá y les ofrecían dinero, ¿no? Para sobrevivir a cambio de cometer algunas irregularidades. O sea, les estoy hablando de que no nada más es el tema de que hay que ponerles agua, baños, conseguir alimentación, que la alimentación no es un gran problema porque las grandes organizaciones de iglesias de Estados Unidos traen carretadas y carretadas
de latas, de legumbres, hay muchísima ropa y comida, ¿no? Pero trabajo no hay, ¿ok? Entonces, lo que empiezan a hacer es a reclutarlos. Ese fue un fenómeno que se estuvo viendo por ahí del año 2020 y fue una gran preocupación. Te digo, tuvieron que cercarlos. Entonces, si estamos pensando en que va a haber una gran crisis migratoria y a eso le sumamos en la cuestión del narcotráfico, los temas de inseguridad que hay ahorita en Tijuana, Mexicali, Ensenada, que también está con muchísimos problemas de inseguridad, toda la parte de Sonora, donde se están disputando también el Valle de Mexicali, requieren de gente, ¿no? Entonces, es un peligro mayor todavía para los migrantes, con el peligro de ser reclutados, y no nada más por gente de aquí, de México, sino gente de los barrios de allá de Estados Unidos y que desde hace años están instalados y forman parte de las pandillas más violentas, ¿no? Como el tema de la Mara Salvatrucha. Entonces, sí va a ser un gran problema. La gente está preocupada porque les expulsen a sus familiares. Muchísimos tienen los documentos mal, ¿no? Me refiero, el pasaporte mexicano está de alguna manera, el ID, o sea, que ya son gente que obtuvieron ciudadanía o gente que nació allá en Estados Unidos, tiene documentos mal elaborados, tan solo por ese hecho, también pueden llegar a ser deportados, ¿no? Entonces, sí creo yo que puede vislumbrarse una gran crisis en caso de que Donald Trump cumpla con todos sus dichos. Muchísimas gracias, Jesús. Y hay otro ángulo también, esta intención imperialista que tiene Donald Trump y que quisiéramos escuchar tu opinión, tu reflexión, pues ya habíamos hablado en torno a Canadá, pero bueno, como el estado número 51, vimos también pues la renuncia del primer ministro, pedir tu opinión sobre eso, sumándole lo de Groenlandia, lo del Canal de Panamá, lo del Golfo de México, que sería algo pues nuevo que se agrega esta semana. Y lo otro, Jesús, que ya no volvimos a decir prácticamente nada, pero que me parece importante también, es lo que pasó con las Islas Galápagos, ¿no? También esta instalación de esta base militar por parte de los Estados Unidos y que también después de todas las declaraciones de Donald Trump, pues eso ya quedó en segundo lugar y me parece importante retomarlo también a unos días. ¿Qué decir sobre esto, querida Jesús? Bueno, a ver, también en la parte de Baja California, también hay que recordar, Violeta, no se nos debe olvidar, Estados Unidos siempre ha querido Baja California, ¿no? Entonces, creo que en algún momento también lo va a mencionar. Nosotros tenemos una invasión, así como hubo una invasión de mexicanos en California, en Texas, una invasión silenciosa donde la gente está trabajando allá, ya obtuvo documentos, está de manera legal. También en Baja California tenemos una invasión, mira, por nada más, y ahorita te respondo lo otro que me estás preguntando. Eh, San Felipe está a 2 horas de Mexicali, es una playa muy, muy importante, es un puerto muy importante donde se habla también de que hay petróleo, ¿no? Por allá. Eh, Tiene 27,000, aproximadamente 27,000 ciudadanos. De esos 27,000, 10,000, de acuerdo al último censo que traían, eran norteamericanos. Que viven ahí, son gente ya mayor, que tras su jubilación vinieron y se instalaron. Y lo mismo podemos hablar de Los Cabos, de La Paz, toda la parte desde Tijuana hasta Ensenada, toda la zona costera, Rosarito. Hay muchísimas casas que están donde hay muchísimas construcciones muy bonitas, donde viven norteamericanos. Entonces, yo no dudaría de que más adelante Donald Trump también estuviera hablando de que se quiere anexar una parte de México, ¿no? Ahora, con lo otro, con la base militar de la que hablas, creo que estos son los grandes pretextos que está poniendo Donald Trump
para querer adueñarse. De hecho, Groenlandia tiene parte de eso, ¿no? Hay que recordar que Groenlandia tiene todos estos grandes yacimientos también, pero hay un acuerdo por parte del gobierno danés y de la gente que vive en Groenlandia de no ser explotados. También significaría una zona muy importante para Rusia. Entonces, imaginémonos que pretende, que logra poner en decisión del Congreso y que quieran adueñarse de Groenlandia, eso implicaría nuevamente abrir otro flanco de una posible guerra, ¿no? Porque Rusia tampoco se dejaría, porque es una zona estratégica, militarmente, lo mismo de las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, y lo ha dicho Donald Trump, es por nuestra seguridad, ¿no? O sea, lo que ellos están buscando no es un plan de conquista como en la época de los imperios, ¿no? Del Imperio Otomano, del Imperio de Habsburgo, que era sumar y sumar cada vez más territorios que pudiera dominar. No, estamos hablando de quedarse con territorios que son estratégicos para la seguridad. O sea, estamos hablando de un plan de guerra, ¿sí? Por si algo ocurre, por si hay alguna invasión, entonces ahí nosotros tenemos nuestras zonas, nuestras instalaciones, nuestras bases navales, que fue lo mismo que Ucrania, ¿no? O sea, el apoyo a Ucrania no es por buenas personas, es porque es un paso definitivamente importante y porque también hay muchísimas bases ahí cercanas, ¿no? A Ucrania, que son las bases militares de Estados Unidos. Entonces, el tema de Donald Trump es un tema bélico totalmente, no es un tema de conquista de países, ¿no? Sino que es por su propia seguridad, y eso es lo más grave. Eso es lo más grave, porque entonces estás poniendo en peligro, ¿sí?, a todo un continente. O sea, no le basta con lo que hacen en Medio Oriente. Ahora quieren desestabilizar totalmente América para poderse hacer de zonas que son totalmente estratégicas como una defensa del territorio, ¿no? Y por supuesto que también en cada uno de esos lugares hay grandes cantidades de yacimientos, tanto de uranio como de litio, como de petróleo, que es también muy importante para el propio desarrollo de Estados Unidos y para el futuro, ¿no? Que ya lo tenemos aquí, que es la inteligencia artificial y que tiene que ver con todos estos bienes hoy de consumo que requieren de esos materiales. Violeta. Ernesto, yo creo que está apagado tu micrófono. Perdón, sí, gracias, Violeta, gracias, Jesús. Perdón, Violeta y Jesús, denme chance de regresarme tantito al tema de Venezuela, porque me interesa mucho escuchar tu valoración, Jesús. Nosotros te ubicamos perfectamente como una, además de extraordinaria periodista, pues adquiriste también una facilidad para leer algunas formas o modos de la clase política. Vamos a pasar otra vez el video de María Corina Machado, donde pues termina confesando que no, que ahí está, que está bien, y toda esta campaña, pues, mandatarios de varios países, exmandatarios y bueno, toda la clase política de derecha haciendo declaraciones por todo el mundo, y esta mujer pues así, con todo desparpajo, sale hablando así y luego sube el volumen de la voz. Me gustaría escuchar tu valoración de este hecho que se dio en Venezuela, Jesús. Vamos a escuchar a María Corina Machado y regresamos. Estoy bien, estoy segura. Hoy el 9 de enero salimos de una concentración maravillosa. Me persiguieron, se me cayó mi cartera, de la carterita azul donde tenía mis pertenencias, me cayó en la calle y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre.
Se me cayó mi cartera azul. ¿Qué, qué, Jesús, cuál es tu percepción de lo que sucedió? Bueno, a mí me parece que es un montaje. Yo no creo que haya sido eh, tomada por las fuerzas bolivarianas, ¿no? No creo nada de eso. Ahora, hablar en voz bajita cuando estás en una zona abierta totalmente, ¿no? O sea, ¿a quién, de quién se está cuidando que no le escuche? Está en un área abierta, es un absurdo el video, ¿no? Eh, no estaría, creo que ella con esa actitud, si hubiese sido secuestrada o tomada presa o como le quiera llamar. Creo que esto es parte de los montajes a los cuales recurre la derecha, la derecha más recalcitrante, para crear una percepción entre la población, ¿no? Porque del otro lado tenemos, como bien dices, a todos los países, Amnistía Internacional, los organismos internacionales, todo el mundo hablando, no, que la tiene que liberar y exigimos, y todos estos expresidentes también que están ahí alineándose. Creo que es más que nada la idea de crearle a la gente que hay un gran temor por parte de Maduro, ¿no? Hacia Corina Machado, y entonces lo mejor es tomar la presa, pero gracias a las grandes presiones que hubo internacionales, es que quedó libre. Si Maduro la hubiese tomado presa, aún con todas las grandes presiones, no la hubiera dejado en libertad. O sea, Maduro ha demostrado que cuando toma preso a alguno de los opositores, no por las presiones internacionales los libera. O sea, hay casos, muchísimos, ¿no? Muchísimos casos. Pero mira, este tema, perdón, este tema también tiene que ver muchísimo con los medios de comunicación. O sea, empiezan a crear una percepción, ¿no? De cómo hay totalmente una persecución, perdón por la cacofonía, en Venezuela previo a la toma de este siguiente mandato de Maduro, ¿no? Entonces, yo no creo, perdón por o sea, perdón anticipado, una disculpa anticipada a esta señora Corina Machado si es que me estoy equivocando, pero lo que hemos visto de cómo se maneja Estados Unidos y la derecha es a base de mentiras, de obras que monta, ¿no? Para crear una percepción. Entonces, a mí me parece que es totalmente irreal el video, me refiero el antecedente de que supuestamente fue tomada presa, que es un montaje y que es para crearle una percepción a la población, ¿no? De que qué malo es Maduro, qué miedo le tiene Maduro también. También vimos las manifestaciones de los venezolanos en México, en la embajada, cerca de 500, o sea, es una población pequeñísima. Y en México hay muchos más venezolanos, ¿no? Entonces, necesitan crear todo un ambiente para poder justificar mira, yo me atrevo a decir una invasión hacia Venezuela en algún momento. O sea, ellos están poniendo las piezas, están creando las narrativas para poder realizar eso. Y bien lo ha dicho también el propio Donald Trump, cómo se vanaglorió de que durante su primer mandato la importación de petróleo de Venezuela era mucho menor y con Biden otra vez se volvió a incrementar y él nuevamente la va a bajar, que no pudieron con Maduro. O sea, él lo ha dicho, lo ha adelantado. Entonces, pues creo que están preparando todo para en algún momento realizar esto. Yo no sé si como ocurrió con Noriega en Panamá, como ocurrió también en Haití,
que llegaron y tomaron a Cedras también previo a una invasión en Haití, previo a una invasión en Panamá, y los tomaron y fueron gente que ellos mismos pusieron, ¿sí? Y luego los cambiaron y fueron gente que también les proporcionaron armas, drogas, les permitieron traficar con drogas y todo esto. Entonces yo creo que están haciendo toda una narrativa y este video también forma parte de ello para en algún momento justificar, ¿sí? Y poder realizar más adelante una invasión en caso de que no se llegue a un acuerdo por el petróleo, ¿no? Porque indudablemente que va a tener que negociar Donald Trump con Nicolás Maduro, justamente por las importaciones de petróleo. Ah, pero si llega a comprar, ¿no? Groenlandia, quizá lo que quiere empezar es una explotación del petróleo y entonces va a poner de cabeza a todo el mundo. ¿Por qué? Porque los yacimientos están sumamente profundos y va a generar un desastre en los mares y eso va a ser todavía mucho peor. Entonces, resumiendo, para mí es un montaje, es una narrativa que van creando para realizar un probable o una probable invasión y poder tomar a Maduro en algún momento y poner a quien ellos consideren. Ya. Ernesto. Gracias, gracias, Jesús. Jesús, y esto que estamos abordando sobre Venezuela, pues también hay que analizarlo, como tú lo estabas diciendo, hay muchos intereses hacia México. Y por ejemplo, esto que ha dicho Donald Trump, que su primera acción que va a hacer es declarar a los grupos del narco como organizaciones terroristas, pues también eso le podrían dar pues la facilidad o le podría dar la apertura de entrar y de invadir territorios que ellos quisieran, ¿no? Y aquí hay un tema que, digo, tenemos 3 días ahí en la UAM con los estudiantes de economía discutiendo esto, nos preocupa muchísimo lo que está por venir, porque a todos y a todas y también desde las universidades, pero hay una situación que nos preocupa mucho, Sonora. Sonora sabemos que tiene grafito, tiene cobre, tiene litio, pues tiene prácticamente todos los elementos, digo, le faltaría el cobalto, pero todos estos elementos necesarios que están ahorita en el centro de esta llamada transición energética. Y hay una situación particular. Sabemos que Ganfeng Lithium está peleando ahorita en el Recuperar. en el Banco Mundial, hay que decirlo, está peleando en el Banco Mundial esta empresa china, y no cualquier empresa china, recuperar los territorios de litio de Sonora. Y bueno, por supuesto que Estados Unidos va a fijar un posicionamiento en torno a esto. Y claro, y digo, lo va a fijar porque está en el CIADI, ¿no? Está en el Banco Mundial y hay una parte ahí de Estados Unidos también que es controlada por ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu apreciación en torno a esto, querida Jesusa, si estaríamos también hablando en esta intención imperialista de en algún momento, digo, ya sea de manera abierta o sea, con digo, no creo que vaya a ocurrir una invasión, todo puede pasar, pero también con otro tipo de incursiones para apoderarse de este grafito, litio y este cobre que sería necesario y sobre todo no dejarle el paso libre a Ganfeng Lithium? ¿Qué dirías tú al respecto, querida Jesús? Que realmente es una preocupación y tanto Mexicali como el estado de Sonora en la zona de Bacadehuachi. ¿Por qué? Tú mencionaste ahorita, ¿no? Que pudiera ser una invasión, este tipo de invasiones silenciosas que también hace. Primero, si tú declaras terroristas a los grupos criminales que trafican con droga, entonces tú ya le das el arma legal a Estados Unidos para invadir, ¿ok? En defensa de su seguridad, la seguridad nacional y en la justificación perfecta, y entonces podemos invadir. Por eso hay que ser muy, muy claros. Por eso
por ahí del año 2022, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, se quemaron varios autos, se bloquearon varias carreteras por parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, en un pleito que estaba teniendo con los Chapitos, con los Mayos, y realizaron estas operaciones que hemos visto mucho en otros estados y aquí nunca se había realizado. En ese momento, la policía local que pudo detectar a quienes realizaron todas estas quemas, que localizaron el hotel donde estuvieron hospedados un día antes, toda la trayectoria de cómo fueron planeando y todo, por lo menos en Mexicali, que se detectó una policía municipal muy buena en ese momento, hay que decirlo, ellos dijeron, este fue un acto terrorista, ¿sí? E incluso, bueno, se tuvo la declaración, yo todavía estaba elaborando en este medio allá de México, estaba en la corresponsalía y la mandé así, pero inmediatamente el presidente ya dijo que no era un acto terrorista, ¿sí? Y entonces se mandó el mensaje y aquí cambiaron la narrativa, que había sido un acto criminal, pero no un acto terrorista. Sí, le crearon, o sea, tenía todos los elementos para calificarse como acto terrorista, o sea, generar entre la población un miedo, una desestabilización, etcétera, ¿no? Pero hábilmente López Obrador dijo no, ¿sí? Y su área de seguridad no, es un acto delincuencial. Porque justamente porque iba a ser el pretexto para Estados Unidos y poder realizar este tipo de invasiones abiertas. Ahora, regresemos a lo de litio, a la zona de Sonora y a lo de la empresa china Ganfeng, ¿no? Bueno, en la zona donde se encuentra, ¿sí? Ahí hay que recordar que a muy pocos kilómetros fue donde se dio esta masacre a la gente de este grupo que tiene nacionalidad tanto extranjera, tanto norteamericana como mexicana, ¿no? Entonces, como tenía nacionalidad, perdón, la organización, sus integrantes tienen nacionalidad norteamericana, entonces ingresó el FBI, ¿sí? Se anunció y nunca se nos dijo cuál había sido el resultado. ¿Por qué ingresó el FBI? Porque esa zona es una zona de paso de trasiego de droga. Es una zona donde el crimen organizado tiene muchísima actividad, ¿sí? Entonces, si tú tienes una declaratoria de llamarlos, calificarlos de terroristas a los grupos criminales y están trabajando justamente a unos kilómetros de donde están todas estas grandes reservas de litio que se descubrieron, entonces ya puedes invadir y te puedes quedar con el litio, ¿sí? Y puede ser una invasión silenciosa. Creo que esa sería la primera. Y ya lo vimos ahora cuando vino el FBI y nadie dijo nada. Lo hicieron público, pero no hubo ningún partido político, ningún político militante de algún organismo dedicados a buscar el bien de la población, ¿sí? Los políticos, nadie se manifestó en contra. Nadie, a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces, son elementos que le pueden dar a Estados Unidos el pretexto perfecto para realizar una invasión, ya sea bajo una justificación legal, ¿sí? Desde su perspectiva, porque bueno, yo puedo decir como país, para mí representan un tema de seguridad nacional, pero no por eso voy a ir a invadirlos, ¿verdad? Pero Estados Unidos sí, así funciona. Así han justificado todas sus invasiones en la parte oriente del mundo, ¿no? En Afganistán, en Irak, en Irán.
siempre ha sido bajo el pretexto de la seguridad de ellos y el terrorismo, ¿no? Entonces, bajo ese pretexto lo pueden hacer. Mexicali, ¿por qué mencioné Mexicali? Mexicali tiene grandes cantidades de litio que no han sido explotadas porque la Comisión Federal de Electricidad no ha querido. No está todavía en el mapa de ellos, pero tenemos aquí el Cerro Prieto, donde está la geotermia, que antes, hace algunos 30 años, era la segunda geotermia que producía más electricidad. Entonces, cuando tú tienes, y tú lo sabes muy bien, Violeta, cuando tú tienes la caída del agua, ¿sí? Que viene desde el río Colorado, que viene desde Estados Unidos, de las montañas rocallosas, Estados Unidos, baja hasta la zona de Mexicali, de aquí del valle, va arrastrando todos estos minerales, ¿sí? Trae una gran cantidad de elementos que al cruzarse con esta parte de la geotermia donde se produce la electricidad con los vapores y con todo, va generando este litio en todo alrededor. Entonces ahí ya se ha declarado como una zona de litio. De hecho, hay quien tiene la concesión, ¿no? Pero dice esta persona, que por cierto vive en Tijuana, dice, yo no lo puedo explotar porque la parte de arriba, yo soy dueño de la concesión, el litio está abajo, pero la superficie es de la Comisión Federal de Electricidad, porque es donde está el Cerro Prieto, ¿no? Es donde se genera esta electricidad que, por cierto, se manda a Estados Unidos, no se queda aquí en Mexicali. Entonces, hay grandes cantidades de litio aquí también. Entonces, aguas, porque no nada más sería Sonora, también sería Baja California, ¿no? Pero esos son los pretextos. Los declaro terroristas y entonces invado es una combinación seguridad nacional, intereses reales, es quedarnos con todos los minerales de otro país. Eso es lo que yo veo, ¿no? El micrófono. Gracias. Ah, perdón. Gracias, mi querida Jesús. Pues bueno, Jesús, estaríamos cerrando. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, Jesús, la, la percepción que tienes tú a estas alturas, 10 de enero del año 2025, a 10 días de la llegada de Donald Trump? ¿Sigues percibiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum sólida en su posicionamiento y en su actuar frente al presidente electo Donald Trump? Sí, sí, a mí me parece que Claudia Sheinbaum tiene muy bien medido ya, junto con el propio Marcelo Ebrard, que conoce muy bien a Trump porque le tocó los anteriores 4 años estar en contacto con él. Creo yo que ella sabe que tiene que demostrar esta pues no diría mano dura, sino esta defensa de la soberanía de los mexicanos, esta firmeza. O sea, yo más bien diría que es una firmeza con la que está hablando y la debe de mantener porque sabe que ella puede ser, lo decía la vez pasada, una líder de todos estos demás países más pequeños que también están en la mira de Donald Trump, ¿no? Ella podría liderar a este grupo, y el hecho de que se haya reunido con todos los cónsules, embajadores, ¿no? Estuvieron todos los cónsules en Estados Unidos, los de Texas, los de San Diego, no nada más el embajador, ¿no? Entonces, donde se les están dando por la vía legal, se está preparando a todos estos abogados. Creo que es totalmente distinto a lo que ocurrió hace 4 años atrás, ¿sí? Se está preparando a los abogados, a los equipos para cuidar a los mexicanos que están en los Estados Unidos y poderles proteger de todos los derechos que ya han adquirido. O sea,
porque Donald Trump pretende expulsar a a gente ya ciudadana norteamericana que ya pagó su derecho de piso, o sea, ya cumplió con todas las leyes, ya pagó todos los impuestos, ya hizo todo el trabajo duro, está legalmente, ¿no? Entonces, lo que está haciendo ella al mandar a estos abogados para defender a esta gente son avisos hacia Estados Unidos de, espérame, no nos vamos a dejar, ¿eh? Son señales que les está mandando de que va a luchar por la soberanía y creo que se va a mantener firme. Yo cada día la veo más, más puesta en su papel de presidenta de defensa de soberanía. También la veo cansada, igual que Omar García Harfuch, que se ven agotados, pero creo que es totalmente distinta la presidencia, el periodo que estamos viviendo ahorita con el periodo de López Obrador. Antes era, vamos a cambiar el régimen, vamos a empezar toda esta lucha para modificar toda la corrupción, cambiarla por gente más honesta, darle a los más pobres, pero ahora ya estamos en la segunda parte. Tenemos un país sumamente rico, tenemos unas grandes extensiones territoriales que ya las quisiera Estados Unidos, estamos ante el mismo personaje, pero en una segunda etapa, donde México lo que está luchando es defender su territorio, defender a sus connacionales, defender a sus ciudadanos, totalmente distinto a lo que era cuando apenas estaba empezando la incursión de un nuevo régimen. Este ya es más sólido y ya estamos en la segunda etapa y creo que Claudia Sheinbaum lo está encabezando muy bien y va a ser mucho más firme, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Jesús, pues hay todavía muchos temas, necesitamos un segundo piso de este programa también. Así es. Sí, yo quería preguntarte dos cuestiones. Uno, pues estas encuestas que hemos visto se cumplieron ya 100 días y el día domingo va a haber un acto masivo en el Zócalo, está llamando la presidenta a que acuda a la ciudadanía y vemos, por ejemplo, en esta encuesta de Reporte Índigo, 90% de aceptación de la presidenta, pero el día de hoy, pues publicó incluso en la mañanera esta encuesta del País que le da el 80% de respaldo de los mexicanos a ella, ¿no? Entonces es como pues una cuestión interesante que ha venido pasando en estos primeros 100 días y parte, me parece a mí, tú ahorita ya nos dirás, tiene que ver con las respuestas que ha dado la presidenta a Donald Trump, desde mi perspectiva, pero ya ahorita tú nos dirás. Así es. Si quieres, entonces, con eso, y hay otro tema que nos importa mucho también aquí, y sobre todo darle un carácter específico que es lo que está ocurriendo en Los Ángeles, estos incendios, pero también tejerlo con lo del cambio climático. Entonces, eso es otra de las cuestiones que quisiéramos preguntarte a ti, tu opinión sobre pues estos incendios que están ocurriendo en los Estados Unidos. Y bueno, pues antes, unos días antes de que llegue Donald Trump, ¿qué decir sobre estos dos temas, querida Jesús? Bueno, ayer se hablaba de unos 50,000 millones de dólares en pérdidas. Es una gran cantidad de dinero por los incendios en Estados Unidos. Eso te lo estoy diciendo por ahí de las 6, 7 de la tarde. Se estaba hablando de esto. Ahora, las encuestas, empecemos con las encuestas. A diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum ha sido la gran sorpresa. Con López Obrador era toda la marejada, todos los que veníamos siguiendo a López Obrador desde el desafuero, ¿verdad? O desde Macuspana, lo que ocurrió con los pozos, ¿no? Y el ataque que recibió por parte del ejército en su momento. Pero, entonces, era algo que esperábamos que tuviera una gran aceptación en sus primeros 100 días López Obrador. Pero en el caso de Claudia Sheinbaum, donde todos decían, ay, es una mujer, ay, es seguimiento de López Obrador está detrás de ella. Ha sido una gran sorpresa la manera en que ella, a pesar de ser una persona, una política digamos, hay que decirlo con todas sus letras, no es carismática,
No es una persona que digas, me cae bien, mientras que con López Obrador, su propia cara, su sonrisa, tenía varios elementos que caía bien, ¿no? Y Claudia Sheinbaum la teníamos ubicada, y digo la teníamos porque yo también como una mujer muy, muy dura, ¿no? Muy cerebral, que sí lo es, una mujer muy inteligente, pero nunca esperamos, por lo menos yo no esperaba, esta gran aceptación que ha estado teniendo. Y sí creo yo que está relacionado con todas estas posiciones, esta mano firme que ha mostrado de la defensa de los mexicanos. Eh, Toda esta parte del New York Times, cómo lo ha enfrentado, de los medios de comunicación, cómo también la manera de dar las conferencias donde ha parado a los reporteros que han querido sacar toda una letanía antes de la pregunta y ella los ha parado en seco, que eran cosas que ya fastidiaban a la población, ¿no? Lo que dejaba Andrés Manuel, que sigan hablando, ¿no? Ella no, ella los para en seco y los para en seco siempre con un respaldo a todas las respuestas que les da. Entonces, la gente ha sido muy sorpresivo que como hoy tiene una mayor aceptación, ¿no? De la que esperábamos. Creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con las respuestas inmediatas que ha dado. Llegando, se enfrentó a una serie de problemas. El tema de la inseguridad, creo que lo ha manejado muy bien con Omar García Harfuch, aunque siga habiendo brotes, o sea, tapan uno y aquí, sale otro allá. Esto es casi interminable, así vamos a durar varios años, creo yo, ¿no? Pero tiene que ver con sus acciones totalmente firmes y esta defensa del pueblo, de la población, de la gente. Y por supuesto que también sus nuevos programas, eso es evidente, ¿no? Incluir a las mujeres, el por qué, cuando dijo por qué incluyo a las mujeres en estos programas sociales, porque las mujeres son las que tienen el doble trabajo y empieza a mencionar todo esto que era antes ignorado, era sabido, pero era ignorado, o sea, no existía, no se decía, ¿no? Entonces hay un reconocimiento y somos más mujeres que hombres en este país, ¿no? Entonces, hay un gran respaldo hacia la población que ha sido calificada como la más vulnerable, las ha empoderado, ¿no? A la mujer, con todo esto que ha hecho, con su llegada, por eso tiene esta gran aceptación, ¿no? Entonces, los que pensábamos que por sus modales, por su dedo flamígero donde siempre está así, ¿no? Y ellos, pero bueno, es una manera de actuar de ella, pero pareciera que es una gente autoritaria, ¿no? Con estos modos que tiene. Eso es por un lado. Ahora, vayamos a los temas de los incendios. Creo, ayer me llamó muchísimo la atención de cómo estaban diciendo la policía en Estados Unidos, se lo dijo a algunos periodistas que los estaban sacando de la zona, que habían detenido ya una persona que parecía que había provocado algunos incendios. Esto ocurrió también en Chile. Cuando estuvieron estos grandes incendios en Chile, muy impresionantes, y que empezaban a la mitad de una palma, ¿no? No empezaban desde abajo. Y en Chile dijeron que habían visto a dos personas e incluso pasaron video de gente que los alcanzó a grabar, de cómo estaban avivando por lo menos los incendios y ya no se dijo nada, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención si realmente tiene que ver con una mezcla de algo provocado, una, dos, el cambio climático, tres, los vientos de Santana que los vivimos aquí cada época de invierno, son vientos fuertísimos, fuertísimos. Y recordemos que hay mucha zona de pastizal, ha habido esta sequía, esta falta de agua, que tiene que ver también con el cambio climático, y pues todo se conjugó
y ahora sí que le pegó a la zona de los ricos, ¿no? Los ricos también lloran, allá en Malibú y esta otra zona, todos los actores, Jamie Lee Curtis, eh, toda esta gente que eran como los íconos de la población norteamericana de lo que quería ser, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que se está viviendo en California, en el norte de California, en toda esta zona de los ricos, sí tiene que ver con pésimas políticas que han aplicado y que tienen que ver con los bienes naturales, con el clima, porque una de las cuestiones que han salido a la luz es que no había agua, ¿sí? Entonces, tú tienes un incendio donde hay fuertes vientos, donde no los puedes apagar con los aviones que avientan tierra o agua, entonces nada más puedes recurrir a los hidrantes. Y en todas estas zonas, hay una en especial, no está en Malibú, sino Place, sí, no recuerdo ahorita el nombre, que también es una de las zonas de la gente más pudiente, también de actores, ¿no? Donde decían que había 3 almacenamientos de agua y se habían terminado en el primer día, el martes, que empezaron los incendios. Y ese ha sido un Pacific, grave problema. es Pacific Palisade. Ajá. Ah, exactamente, Pacific Palisade. O sea, vimos escenas donde improvisaron cubetas los bomberos para aventar agua. O sea, ¿cómo vas a apagar este gran incendio con una improvisación de cubetas? O sea, pero es la desesperación. Toda esta gran cantidad de bomberos, los que están llegando de Oregón, del estado vecino. ¿Por qué? Porque no hay agua y no pueden volar por los grandes vientos. Y tiene que ver con el cambio climático, con las sequías, ¿no? Estos pastizales que quedan, toda esta zona donde está Hollywood es una zona sumamente verde. Es una zona muy bonita, donde está el Getty, el museo, que lo que se quemó, dicen, es estos grandes jardines que eran muy bonitos, muy bonitos. Yo apenas fui el año pasado al museo, y hay obras de Van Gogh, hay obras de Monet, hay muchísimo, es impresionante la cantidad de obra que tiene el museo. Dicen que esos están a salvo, pero bueno, se quemaron todas las partes donde está los jardines, todos estos grandes jardines. Pero además de que es una zona muy verde, hay zonas de grandes pastizales secos, porque año con año hay incendios y queda el terreno totalmente erosionado y no han hecho nada para mitigar, nada para cambiar en Estados Unidos esta situación, nada para poder revertir estas sequías, ¿sí? Que tienen que ver con el cambio climático. Y ahora vamos a tener a un presidente en Estados Unidos que no cree en el cambio climático. Entonces vamos a ver cómo le va. Esta también es una gran catástrofe a la que se va a enfrentar Donald Trump, porque hablar de 50,000 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Que yo creo que van a ser mucho más, mucho, mucho más, es un gran reto, y a partir de ahí, a la gente, a final de cuentas, le va a interesar mucho cómo va a responder Donald Trump ante un problema interno, también lo que pasó en Nueva Orleans y todo esto, ante los problemas internos, ¿sí? Creo que a partir de ahí lo van a medir antes que sus políticas de declarar terroristas a los grupos criminales, porque hay que decirlo, la gente en Estados Unidos, que es muy racista, que es muy anti-mexicana, es en ciertas zonas, no es todo Estados Unidos. Sí, la zona de Texas son muy dados a eso, la zona de California no, la zona de Miami tampoco. O sea, hay grandes espacios
del territorio norteamericano donde no son antimexicanos o anticentroamericanos, no son racistas, son pequeñas poblaciones. Entonces, todo esto de cómo va a enfrentar Donald Trump todos estos incendios va a ser su gran prueba para su propio electorado, ¿no?